Y justamente invitamos a la economista Indira Romero que nos acompañe con su ponencia el día de hoy, que abarca el tema Análisis del sector automotriz en América Latina, desafíos y oportunidades. Ella es licenciada en Economía, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días. Me parece pertinente comenzar mi exposición mencionando qué es la CEPAL, qué es lo que hacemos, qué es lo que hago yo y algunos aspectos del estudio sobre la industria automotriz. Bueno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede principal en Santiago de Chile y una subsede una sede subregional en México, que es donde en donde yo trabajo. Y esta sede subregional en México atiende, bueno, la Comisión Económica no solo está presente en América Latina, también tiene comisiones en Europa, en Asia y en África. Particularmente en la CEPAL México, nuestra área de trabajo son 10 países propiamente de la región, entre los que están los países centroamericanos, también Panamá, Haití, Cuba, por supuesto México, y bueno, creo que ya les mencioné Panamá. Son 10 países en los países en los que nosotros trabajamos. Somos un organismo que ofrece asistencia técnica a estos países. No somos un banco, sin embargo, en muchas ocasiones llegamos a hacer enlaces ya sea con ONGs u otros organismos que propiamente sí ofrecen financiamiento. Hacemos estos enlaces y en muchas ocasiones terminan en proyectos con financiamiento que tienen objetivos muy claros. Y bueno, la historia de esta presentación que les voy a hacer se remonta ya hace algunos años atrás. La iniciativa surgió aproximadamente hace 5 años, cuando ustedes por supuesto recordarán, la economía global fue víctima de una crisis que se originó en el sistema financiero de Estados Unidos, pero por la magnitud de influencia de esta nación, se propagó rápidamente no solo a los círculos financieros, sino por supuesto al ámbito productivo. Y bueno, siendo una comisión que atiende a una subregión de América Latina, nos interesaba conocer cuál sería el impacto de esta crisis financiera en sectores tan importantes, al menos para México en este caso, de esta crisis global. Entonces, pero no solo queríamos conocer cuál era el impacto de la crisis financiera en la industria automotriz mexicana, sino que nos interesaba hacer un comparativo con un país vecino que, aunque tiene un grado de desarrollo económico superior al de México, compartían características en términos del sector automotriz, como exportaba al mercado de Estados Unidos. Aunque tiene una industria aeronáutica nacional de marca propia, Bombardier, no tiene una industria automotriz con marca propia, como es el caso mexicano. Entonces, en ese entonces estaba en la Unidad de Comercio Internacional e Industria, ahora trabajo en la dirección. Propusimos la idea de conocer cómo esta crisis global afectaría a la industria automotriz de estos dos sectores. Y fue así como empecé a escribir un documento que se publicó, si no mal recuerdo, hace 3 años. Y de
de manera muy interesante, justo le comentaba el economista Juan Carlos, en los meses siguientes de este año estaré haciendo una actualización de este documento que, bueno, lleva un título bastante largo, el título original es Impacto asimétrico de la crisis financiera global sobre la industria automotriz, México y Canadá comparados. Y bueno, viéndolo a la distancia, me parece que buena parte de lo que en ese entonces se planteó en este documento se hizo de una u otra forma en realidad, ¿no? Ahora el sector automotriz, que de por sí era un sector estrella, el favorito en México, no solamente porque atrae inversiones, ustedes van a ver más adelante, de 2010 a 2014 ha traído inversiones solamente a la parte de plantas de ensamblaje, ha traído inversiones por poco más de 20,000 millones de dólares en estos 4 años. Entonces, es el favorito no solo por atraer inversiones, sino también por ser un gran exportador, aunque no tenemos una marca propia de autos, como es el caso por ejemplo, de Corea, de la propia China. Se exportan cantidades muy importantes de autos y también de autopartes a varios mercados, principalmente a Estados Unidos, pero eso tampoco es una casualidad. Justamente después de la crisis global de 2008-2009, se plantearon, no sé si algunos de ustedes sean estudiantes de economía o tengan conocimiento, pero en el ámbito de las ciencias económicas se replantearon muchas de las teorías, muchos de los desarrollos teóricos que se habían planteado en términos de algunas escuelas de pensamiento, de manera tal que además de que en esta etapa recién de la crisis global se planteaba cierta cerrazón en los países, y inclusive en Estados Unidos empezaba, el propio presidente mencionaba que debía de consumirse el producto local, etcétera. Muchas economías empezaron de cierta manera a cerrarse. También en centros de pensamiento como la CEPAL y en muchos otros también que conocemos de pensamiento ortodoxo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, empezaban también a gestionarse, a promoverse esta idea de el regreso de la política industrial. De hecho, varios economistas muy reconocidos como Dani Rodrik escribió artículos respecto a si después de la crisis económica, financiera, que después fue económica, era necesario un regreso a tener industrias fuertes localmente, a que los gobiernos plantearan tener sectores estrella o propiamente configurar una política industrial de manera tal que pudieran tener una base productiva mucho más fuerte, que de cierta manera, si no los aislara ante choques económicos como la crisis global, sí que tuvieran esta opción de recurrir a su mercado interno local ante condiciones desfavorables en el contexto internacional. Entonces, bueno, sin más preámbulos, iniciaré la discusión o la presentación de este documento. Estas van a ser algunas pinceladas. El documento es bastante amplio, lo pueden fácilmente bajar en la página web de la CEPAL. Es gratuito, es un documento bastante amplio que analiza la cadena de valor de la industria automotriz, comparando México y Canadá, pero va eslabón por eslabón, identificando desde los proveedores de insumos, los ensambladores, los autopartistas, lo que se conoce como el mercado postventa, etcétera. Entonces, en esta presentación lo que haré es dar algunos pincelazos sobre lo que contiene este documento, así como algunas otras actualizaciones que he hecho, porque aun cuando ese documento se publicó hace 3 años, yo he continuado estudiando a la industria automotriz, no solo mexicana, sino también global,
porque es uno de mis temas de investigación. Además, bueno, siendo este sector tan importante para México, se le da un seguimiento bastante cercano, no solo en términos de generación de estadísticas, sino también, digamos, los medios de comunicación locales hacen un seguimiento muy especial a este tipo de sector, y a mí me invitaron a colaborar como consejera editorial de la sección automotriz de un periódico de circulación nacional. Entonces, de una u otra manera, pues continúo ligada con este sector, con sus desarrollos en México, pero también globales. Y bueno, abonando a esto, mi hermana es ingeniera mecatrónica y trabaja en General Motors, tiene una planta ahí en Toluca, cerca del centro del país, y pues como pueden ver, sigo muy de cerca a esta industria y a sus desarrollos. Entonces, en principio voy a dar un breve esbozo de los desarrollos recientes de la industria automotriz mundial, bastante breve, también los desarrollos recientes de la industria automotriz mexicana. Mencionaré, por supuesto, las debilidades de la industria automotriz mexicana, no todo, aunque es un sector bastante exitoso, como les mencionaba, en términos de exportaciones, atracción de inversión extranjera, generador de empleos, etcétera, tiene bastantes debilidades y enfrenta bastantes obstáculos que no son tampoco de hechos recientes, ya son varios años que se arrastra con este tipo de debilidades, y por eso también me parece importante mencionarlos. Y finalmente también daré un esbozo breve de uno de los temas que más, al menos a nivel de prensa, más interés ha suscitado, que es la importación de autos usados, sobre todo de Estados Unidos, que llega a inundar a un de por sí mercado local débil. Y también les hablaré un poquito de lo que son el tema de las ventas atadas, que tengo entendido que tienen ya un reglamento aquí en proceso de aprobación. Celebro también, la verdad, que instituciones como esta se preocupen por poder empoderar a los consumidores, sobre todo en este tipo de industrias, ¿no?, que generalmente tienen un poder de mercado bastante importante. Entonces, esta iniciativa la celebro, la aplaudo, y qué bien que se preocupen por empoderar a los consumidores, ¿no?, en los países. Bueno, el panorama postcrisis para la industria automotriz. ¿Qué pasó después de la crisis? Bueno, en términos de economía, el crecimiento después del periodo de crisis de 2009 es liderado por países como China, Brasil e India, aunque ya más recientemente Estados Unidos en este sector ha venido ganando campo también. En términos de política, en la industria automotriz, las regulaciones nacionales sobre consumo y emisiones requieren de tecnologías alternativas. Hay algunas normativas, tanto sobre todo en países desarrollados, que lo que están empujando es a usar autos con otro tipo de tecnologías ahorradores de combustible. En cuanto a la sociedad consumidor, lo que vemos, las tendencias, es que hay un menor gasto en las economías desarrolladas, pero sin embargo esto se compensa con nuevos consumidores en las economías emergentes. A nivel global, ¿qué se ve en la industria automotriz? Pues se ven alianzas estratégicas, asociaciones entre las grandes manufactureras de equipo original, así se les conoce a las empresas globales de esta industria. Y a nivel de mercados, pues el nivel anterior de la crisis en términos de producción y exportaciones se recuperó solamente a partir de 2012, pero con la contribución de mercados emergentes, es decir, las economías desarrolladas por sí solas no contribuyeron en gran medida a que este sector se dinamizara, sino más bien fue el empuje de economías emergentes, sobre todo, como les mencionaba, en países como China e India. Los principales 20 productores de autos en 2014, aquí está, creo que ustedes pueden observar bien los países que están ahí rankeados.
Son cifras en miles de vehículos. La parte azul son los autos propiamente los ligeros, los que usamos nosotros, y la otra parte, la de en color rojo, son los vehículos comerciales. Entonces podemos ver que el crecimiento el principal productor de autos es China. Por supuesto, su mercado local ha ayudado bastante a que este sector se consolide en este país, pues la cantidad de habitantes permite aprovechar economías de escala y pues también exporta a otros países. En segundo término tenemos a Estados Unidos, le sigue Japón, Alemania, Corea del Sur, India, y ahí muy cerca están México y Brasil peleándose ese lugar. En Brasil también, a diferencia de México, también cuentan con un mercado muy importante de consumidores de vehículos a nivel local, lo cual no es el caso de México. En México la industria fue concebida, o el apoyo gubernamental se concibió en un contexto de aprovechar tratados de libre comercio, es decir, el sector automotriz en México se caracteriza, a diferencia de, por ejemplo, de Brasil, en que fue diseñado como una plataforma de exportación hacia otros países, sobre todo a mercados vecinos como el de Estados Unidos y el propio Canadá. Bueno, los países asiáticos sabemos que han tomado una predominancia muy importante en términos económicos. Se habla de que China en pocos años podrá pelear ahí el ranking de la economía más grande con Estados Unidos. La población que tienen ayuda mucho también. Y bueno, las compañías automotrices en países como China y la India pues se convierten en jugadores principales. Se unen también a los de Europa Occidental, Japón, República de Corea y Estados Unidos, que no llegan a ser tan dinámicos como los mercados emergentes de China y la India, porque en estos países el crecimiento poblacional pues es bastante, un poco más acelerado que en el resto de los países, pero bueno, estos en conjunto sí vuelven dinámico este sector a nivel mundial. Bueno, pero China y la India se unen a estos otros países, a Europa, Japón, Europa Occidental, a la región de Europa Occidental, Japón, República de Corea y Estados Unidos, como centros de diseño y manufactura, estableciendo así una nueva dinámica de competencia en la industria mundial. De acuerdo con una compañía consultora bastante famosa, en 2020 menos de 10 manufactureros de equipo original, así se les conoce a las empresas como General Motors, Toyota, etcétera, con base en estos 6 mercados que mencioné en el párrafo anterior, coparan 90% de las ventas globales. Entonces la tendencia es a que las empresas grandes se consoliden, inclusive hagan alianzas, etcétera, y acaparen un mayor porcentaje de las ventas globales de esta industria. Entonces los grupos dominantes estarán localizados en 6 mercados, ahí los pueden ver, está la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China, India y Corea. Y bueno, ahí por cada uno de estos países y regiones, en el caso de la Unión Europea, pues tienen ahí a las compañías, ¿no?, que son las principales. Y como les comentaba, la tendencia es a formar alianzas entre empresas. Por eso es que, por ejemplo, Corea con Hyundai Kia tiene una oficina central actual, una sola oficina central actual, pero en el futuro es que se fusionen todavía más estas empresas, de manera tal, por eso aparece ahí un 0.5 que indica una fusión. En cuanto a los desarrollos recientes de la industria automotriz mexicana, aunque es la industria automotriz mexicana, también considero a la región de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos, pues son mercados que se retroalimentan. Entonces en las gráficas está México, pero también aparece Canadá y Estados Unidos.
La industria automotriz en México es mucho más importante para el país que para Canadá, aunque en Canadá también es un sector importante. Pero en el estudio menciono, por ejemplo, que si bien Canadá está perdiendo posicionamiento en la producción de autos y en la exportación, lo que ha sucedido con este país y que se observa en muchas economías desarrolladas es que lo que se ve es un escalamiento hacia otras actividades de mayor valor agregado. Entonces, esta experiencia que obtienen los trabajadores canadienses con la manufactura de automóviles, lo que hacen es transitar hacia industrias que generan mayor valor agregado, como es la industria aeronáutica. Tan es así que Canadá es de los países que cuentan con una marca propia en este tipo de industria, ¿no? Exportan sus aviones. Entonces, bueno, ahí pueden ver que para México, en términos de su Producto Interno Bruto, esta industria participa casi con el 18%. Yo creo que ya esta cifra ha aumentado porque es de hace 2 años esta cifra, entonces yo creo que todavía es mayor. Y su participación en la economía total es de 3.2%. Aparentemente esta cifra es baja. Sin embargo, recordemos que en industrias como la automotriz se genera bastantes efectos de derrama hacia otros sectores económicos, es fuente generadora de empleos en muchas industrias. Entonces, probablemente esta estimación valga la redundancia, esté subestimada porque solamente está reflejando el aporte directo del sector automotriz y no el empuje que genera en otros sectores. En cuanto a la inversión extranjera, pueden ver que también como proporción del sector manufacturero es prácticamente el 22% y su participación en la economía total del 9%. En exportaciones seguramente también esta cifra ya es mayor, del 20%, y en la participación en la economía del 16%, también es un sector altamente importador, porque les mencionaba, en sus principios las compañías automotrices en México se establecieron prácticamente para ensamblar, es decir, traían las piezas importadas de otros países, particularmente de Estados Unidos, de Japón, etcétera, y lo que se hacía era un ensamblaje. Entonces, por esa razón, las importaciones también pesan bastante en este sector. En cuanto a empleo manufacturero, igualmente es una participación muy importante, tanto cuando se toma en cuenta el sector manufacturero como en el total de la economía. Para Canadá, aunque las cifras no llegan a ser tan altas como para México, también es un sector bastante importante en términos de su aporte al Producto Interno, a la inversión extranjera, a las exportaciones y propiamente al empleo. En México, las armadoras o las empresas automotrices que hacen la producción final de auto, en un principio se localizaron en la parte norte del país precisamente por su proximidad con el mercado de Estados Unidos, pero también se llegaron a establecer en la parte central del país, formando clústeres en donde no solo estaban empresas propiamente de producción de autos, sino también empezaron a traer empresas que proveían autopartes y otros tantos de los miles de partes que se necesitan para producir un automóvil. También recientemente se han anunciado la instalación de otras plantas de empresas automotrices en otras regiones del país, de manera tal que si bien en un inicio la industria automotriz tendía a centrarse en 2 regiones del país, ahora se está viendo una tendencia a una diversificación a lo largo de todo el país, ya no se encuentra tan concentrada. Y bueno, prácticamente pueden ver que
están ubicadas en el país todas las empresas que conocemos a nivel mundial, como Ford, General Motors, Nissan, Toyota, Volkswagen, Chrysler, etcétera. La tendencia en esta industria posterior a la crisis, que se le conoce como outsourcing, beneficia a México. ¿Qué quiere decir esto? Que países como Estados Unidos y la propia Canadá, porque en Canadá, si bien les comentaba, no se tiene una marca propia de automóviles, sí cuentan con empresas de talla internacional en la parte valga la redundancia también el nombre, de autopartes. Entonces, la empresa estrella de autopartes en Canadá, se llama Magna Internacional, ha trasladado también algunas plantas desde Canadá hacia México, sobre todo con el fin de abaratar costos, porque en México, además lo voy a mencionar más adelante, pero además de contar con mano de obra que tiene experiencia y que está calificada en este tipo de sector, pues tenemos que decir que es una mano de obra más barata que la de Estados Unidos y Canadá. Entonces, este fenómeno de outsourcing se refiere a eso, ¿no? A que empresas instaladas en Estados Unidos y Canadá, o algunas plantas instaladas en estos países, se relocalizan en México, ¿no? Para tener una ventaja de costos. Entonces, lo que vemos es que posterior al periodo de crisis, podemos ver que una variedad de empresas ya instaladas en el país, o inclusive que no estaban instaladas, invierten en nuevas plantas. Ahí pueden ver, por ejemplo, en el 2010 a General Motors, Daimler, Volkswagen, Nissan, abriendo nuevas plantas, unas de motores, otras para transmisiones, otras para ensamble, etcétera. Y también se observa bastante de parte de estas empresas automotrices una expansión en las instalaciones que ya tenían en el país. De tal manera que, como les mencionaba, en este periodo de 2010 a 2014 se observan inversiones solamente en la parte de automotores, es decir, no está considerada la parte de autopartes. Se observan inversiones por más de 20,000 millones de dólares. La producción total de vehículos en Norteamérica, ahí pueden ver a México, Canadá, Estados Unidos. En los inicios de los años 2000, sobre todo, sí, hasta antes de 2008, 2009, Canadá producía más vehículos que México, y observan ahí, México está en el color rojo, creo que se ve aquí rojo. Es a partir de 2008 precisamente, sobre todo está más marcado en 2010, a partir de 2010, que México ya empieza a producir más autos que Canadá. Y bueno, en Estados Unidos se aprecia claramente cómo tanto en 2008 como en 2009 la producción baja considerablemente, pero retoma su camino a partir de 2010, ¿no? Y es constante el crecimiento en todos. A partir de 2010 es constante el crecimiento en toda la región de América del Norte. Estimaciones de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que están basadas también en los planes de expansión que dan a conocer las empresas, porque en México las industrias automotrices tienen no sé si decirlo obligación, pero sí regularmente reportan sus planes de expansión a esta Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Entonces, a partir de los datos con los que cuenta esta asociación, se hacen estimaciones de cuál podría ser la producción de vehículos en México, en este caso para el 2020. Entonces, la apuesta es que para el 2020 México llegue a producir los 5 millones de autos, de unidades, y para pasar de una participación de mercado en Norteamérica de 19% en 2014
a una participación de prácticamente el 28% en el 2020, ¿no? Esa es la apuesta que se tiene, y como pueden ver esta industria automotriz está bastante dinámica en México. Y bueno, en Estados Unidos la tendencia es que disminuya ligeramente la participación, y de Canadá todavía, digamos, la ganancia de participación de México sería sobre todo a costa de Canadá, ¿no? Que en 2014 tiene el 14.5% de participación en el mercado de América del Norte, y ya para el 2020 se reduce al 11%. ¿Qué podemos ver en esta gráfica? Son las ventas de vehículos en Canadá y México en un periodo del 2015 al 2014. Se observa obviamente la caída en el 2009 en las ventas, pero ¿por qué está Canadá? En este caso, importante mencionar que a pesar de que Canadá tiene una población de alrededor de 34 millones de habitantes, vende más autos localmente que México, ¿no? Que tiene una población aproximada de 114 millones de habitantes, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que también está en la mesa de diálogo del sector automotriz en general, en la mesa de diálogo con el gobierno, de buscar la manera de cómo dinamizar las ventas locales de autos. Aquí se ve claramente lo que les menciono, lo que quiero ilustrar con esta gráfica, el porcentaje de producción a ventas domésticas en Norteamérica. Pueden ver cómo en México la producción es mucho mayor, pero por mucho a las ventas domésticas, es decir, el resto las exporta, y en Canadá este porcentaje no es tan, es notoriamente más bajo, y en Estados Unidos también, porque importa bastantes autos, aunque también importa autos para los consumidores locales. En la industria automotriz mexicana, como les mencioné, está orientada hacia la exportación. Sin embargo, cabe mencionar que en su mayor parte vende al exterior autos grandes, que son los preferidos por los consumidores estadounidenses sobre todo, y también canadienses, y que son más caros, e importa autos compactos y subcompactos más baratos de otros países. De acuerdo a los datos de esta Asociación Mexicana de la Industria Automotriz que les mencionaba, cerca del 60% de los autos vendidos en el mercado interno provienen de las importaciones. Estados Unidos es el principal proveedor de estos autos con el 33.2%, le sigue Japón, Brasil y Corea. En Canadá, el 57.5% de los autos vendidos en el mercado local provienen de importaciones. También Estados Unidos es uno de los principales proveedores, pero Japón también vende a este mercado. En México, Japón participa con el 6.8% de las importaciones totales de autos. El tema del financiamiento también es importante en México, porque si estamos hablando de que las ventas locales de autos son bastante menores en comparación inclusive con los mismos países de la región como Argentina y Brasil, el tema del financiamiento llega a ser muy importante también para poder dinamizar estas ventas. Si bien se observa que posterior a 2010 se puede apreciar que la tendencia es a que se vendan los autos a través de financiamiento. Por ejemplo, en 2014 se habla de que el 60% de los autos totales vendidos en el país fueron a través de créditos. Importante mencionar que todavía se requiere un esfuerzo mucho mayor para apoyar a través de financiamiento la compra de un auto. Sin embargo, en el país no es tan fácil acceder a financiamiento por la simple razón de que una buena parte, se habla de, los estudiosos del tema hablan de un porcentaje entre el 40 y el 50% de la fuerza laboral trabajando en el país está en el mercado informal,
por lo tanto no cuenta con toda la documentación que en este caso piden o exigen las financieras para poder comprar el auto, para poder obtener un acceso a crédito. Entonces esta es otra de las limitantes importantes, por la cual también las ventas locales de autos son muy bajas, ¿no?, en comparación con el potencial del mercado local. En cuanto a la atracción de inversiones en el sector automotriz a México, ¿cuáles serían los elementos principales que están favoreciendo la atracción? Pues fuerza laboral capacitada, como lo había mencionado anteriormente, tanto a nivel técnico como en ingeniería. Hay experiencia laboral, hay conocimiento de los procesos manufactureros en el sector automotriz, y a esto se agrega que es un menor costo salarial para las empresas automotrices. Bueno, también se tiene una estabilidad macroeconómica en el sentido de tener un tipo de cambio estable, una inflación baja, unas finanzas públicas equilibradas, lo cual favorece el ambiente para atraer inversiones. También, obviamente, con tantos años de experiencia en la parte de la industria automotriz, pues se tiene una buena infraestructura logística de exportación. Además, a todo esto hay que añadir que hay un claro y decidido apoyo institucional gubernamental a este tipo de sectores, pues desde hace varios años es un sector estrella en México. También, por supuesto, la localización geográfica de México favorece la atracción de inversiones, y si a esto se añade que se tiene una red de tratados de libre comercio con las principales regiones del mundo, se tienen más de 42 tratados de libre comercio, pues se convierte en una plataforma de exportación bastante interesante para las compañías automotrices mundiales. Y también se tienen fortalezas en las principales proveedores para la industria automotriz. ¿Cuáles serían las debilidades en el caso de la industria automotriz mexicana? Pues todavía en los sectores, en los eslabones de mayor valor agregado, como son por ejemplo el diseño y la ingeniería, pues están relativamente ausentes en la industria automotriz mexicana. Este tipo de actividades, que son las que generan el valor agregado en esta industria, se centran en los países de origen de las empresas automotrices, es decir, por ejemplo, empresas como General Motors y Ford tienen sus propios centros de diseño e ingeniería en sus instalaciones en Estados Unidos. También se observa una falta de proveedores del nivel que se conoce como nivel 2 y nivel 3, por ejemplo, para la cubiertas de asientos que se exportan a Estados Unidos. A pesar de que se tiene un volumen importante de exportaciones, faltan proveedores de telas y materiales textiles que se importan de otros países. Por lo tanto, es una cadena de valor que no está completa. Se importan bastantes materiales para el ensamblaje de autos todavía, y lo que les mencionaba, el mercado local no está correctamente atendido, pues el propio sector fue concebido como una plataforma de exportación, no tanto como una industria que pudiera servir al mercado local, que pudiera atender al mercado local. El aftermarket o el mercado postventa se contrae en México, no solo por el poco volumen de autos que se venden localmente, sino que también adolece de una inundación de autopartes de baja calidad provenientes de los autos usados importados, y una buena parte también de estas autopartes provienen de China, ¿no? También voy a mencionar posteriormente un poco que falta reglamentación, no solo una reglamentación en términos de normas medioambientales y físico-mecánicas que deben de cumplir los autos que circulan en el territorio nacional, sino no solo es la norma en sí, sino que también hay que vigilar que se cumplan. Entonces, en la medida en que ni siquiera está nacionalmente no están definidas normas que se cumplan en todo el territorio,
pues vamos a seguir teniendo este problema de importación de autopartes de países como China y las propias que provienen de los autos usados importados. Bueno, les mencionaba ya este punto, las regulaciones en materia de normatividad ambiental y físico-mecánicas de los autos son incipientes todavía en el país, a pesar de las décadas que tiene este sector asentado en el país. La parte local está desatendida. Bueno, esto se los he mencionado anteriormente, pero sí me parece importante enfatizarles que hay una dinámica baja del mercado interno de ventas de autos nuevos respecto a su potencial. Por ejemplo, en 2014, las ventas internas de autos nuevos significaron que hay 9.5 vehículos nuevos vendidos por cada 1,000 habitantes, mientras que en países como Argentina y Brasil tienen aproximadamente 17 nuevas unidades por cada 1,000 habitantes. O sea, estamos aún comparando con países de tamaño similar o que podemos comparar, no vamos a comparar países como China o Estados Unidos. Las ventas locales de autos nuevos no son nada dinámicas. Si a esto añadimos que la importación de autos usados provenientes sobre todo de Estados Unidos representan una parte muy importante del parque vehicular que actualmente circula en el país. Desde 2005 estos autos usados representan 7.5 millones. Entonces, a partir de estos hechos, pues la debilidad que aparece aquí claramente es que se necesita también una renovación del parque vehicular en el país. Algunos aspectos microeconómicos de importancia para la industria automotriz mexicana, pues las importaciones de autos usados y bueno, un tema que se verá también el día de mañana, un poco en más detalles, las ventas atadas en este sector. Vean cómo las importaciones de autos usados, aquí está la información desde 2006 y hasta 2014, que es la información más reciente. La parte de autos usados es bastante importante, tan es así, por ejemplo, que en 2006 resultaba que la importación de autos usados de Estados Unidos era superior a la venta de autos nuevos en el mercado local. A partir de diversas, en México la industria automotriz, no solo la de propiamente del ensamblaje de autos, sino también de autopartes, las distribuidores de autos nuevos, etcétera, está muy bien organizada. Se observa que hay bastante organización en este tipo de instituciones, están agrupados. Entonces, lo que sucede es que con esta agrupación, organización y buena coordinación que presentan, lo que hace es que sus demandas regularmente son atendidas, si no prontamente, por lo menos si tienen un foro o tienen una institución gubernamental que les escucha sus demandas, sus necesidades y regularmente este tipo de asociaciones como la Mexicana de la Industria Automotriz, la Autopartista y la Mexicana de Distribuidores de Automotores llevan sus planteamientos al gobierno, regularmente al Ministerio de Economía, pero no solo exponen sus quejas o sus problemas, sino que regularmente lo que hacen es llevar sus propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que están proponiendo para resolver el problema? Entonces, a partir de la identificación de cantidades importantes de ventas de autos usados a la industria al mercado local, lo que hicieron fue hacer una propuesta para regular este tipo de importaciones. El gobierno tomó su propuesta y por supuesto empezó a regular esta importación que parecía indiscriminada a partir de 2006, de tal manera que actualmente ustedes pueden ver en la parte de la barra roja, se han disminuido considerablemente, sobre todo con respecto al 2006, la importación de autos usados, aunque todavía llega a ser de cantidades importantes.
El gobierno federal recientemente publicó una nueva prórroga a un decreto que les menciono que regula la importación de autos usados hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir, posterior a esta fecha. Lo más seguro es que se vuelva a prorrogar este tipo de iniciativas para que se siga regulando la importación de autos usados. Y bueno, con este decreto, con esta promulgación, se refrenda la lucha de las organizaciones del sector, como les comentaba, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación Mexicana de Autopartes y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, para reducir las importaciones de unidades usadas, que lo que hacen es envejecer aún más el parque vehicular nacional y además también pues son contaminantes. El tema del parque vehicular envejecido también es bastante relevante para México. Las últimas cifras disponibles indican, por ejemplo, que en Canadá hay un registro de prácticamente 24 millones de autos ligeros. En México se cuenta con un registro aproximado de 21 millones de vehículos. Sin embargo, las diferencias son muy notorias en cuanto a la edad promedio de lo que se conoce como la flota vehicular. En Canadá los autos en promedio tienen 8.5 años y en México de 16.3, ¿no? De casi del doble. Entonces, la importación de autos usados y la falta de dinámica en las ventas de autos nuevos, pues lo que abonan a este envejecimiento de la flota de vehículos en el país. En cuanto al tema de ventas atadas de seguros para autos, lo que voy a mencionar brevemente, me parece que mañana se va a hacer este tema, se abundará mucho más en este tema. Es que el año pasado, a comienzos del año pasado, el presidente de México promulgó la reforma financiera y en abril del mismo año la CONDUCEF, que es la Comisión en Defensa de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros, anunció que a partir de abril del año pasado los bancos y otras instituciones financieras tienen prohibidas las ventas atadas. Lo que sucedía anterior a la promulgación de esta ley es que en la compra de vehículos a crédito, la agencia de autos lo que hacía es prácticamente obligar al comprador a crédito a adquirir un seguro que ellos tenían ya previamente identificado. Pero a partir de la promulgación de esta ley, con el fin de empoderar al consumidor y ofrecerle opciones variadas y de acuerdo a sus necesidades en términos de seguros de auto, pues ya esta práctica que se tenía anteriormente, al menos por ley, está prohibida. Bueno, obviamente con esta ley ningún banco o financiera de alguna agencia automotriz puede otorgar un crédito o indexar el seguro de una empresa en particular. Lo que sí puede hacer es, por ejemplo, mencionarle al usuario o al comprador del auto las distintas aseguradoras con las cuales tiene convenio para que el cliente pueda decidir y elegir alguna de estas opciones si es que le es factible y si este puede incluirse en el financiamiento. A partir de la reforma financiera, que es, como les menciono, es bastante nueva, las instituciones deben respetar la decisión del usuario respecto al seguro que quiere. Si por alguna razón, es común esta práctica cuando se compra autos nuevos, la agencia ofrece seguro gratis en el primer año, en los años siguientes del financiamiento, el cliente, por ley, tiene la libertad de elegir el seguro que más le convenga, obviamente siempre y cuando cumpla con todas las normas para este tipo de compra. Bueno, pues hasta aquí mi presentación, espero que les haya resultado de utilidad. El sector en realidad es bastante interesante, tiene una dinámica bastante interesante también. Yo creo que es en los países en los que ese sector está instalado, me parece que sí hace una diferencia,
por este poder de arrastre que tiene hacia otro tipo de actividades. Como ustedes pueden ver, va desde cómo armar el auto, armarlo propiamente, después la venta del auto, después los servicios postventa, la reparación de auto, etcétera. Entonces es una industria que tiene bastante influencia en prácticamente todos los sectores de la actividad económica, y realmente sí hace una diferencia en los países en los que está asentado, porque lo repito, contribuye al Producto Interno Bruto, genera empleo, genera divisas por las exportaciones y bueno, atrae inversiones, y además en muchos de los casos también ofrece capacitación a las industrias automotrices que están asentadas en los países, ofrecen capacitación a su planta laboral, ¿no? Entonces es un sector bastante interesante a nivel global. Muchas gracias.